El aroma a tierra mojada y jacarandas en flor se colaba por la ventana abierta de su casa en la colonia Providencia. Para Fernanda, Guadalajara olía a promesas rotas. A sus 23 años, la vida que tenía no se parecía en nada a la que había proyectado en las aulas de la Facultad de Arquitectura apenas unos años atrás. Había cambiado los planos y las maquetas por un universo de biberones, papillas y la risa contagiosa de Mateo, su hijo de 4 años. No se arrepentía, o al menos, se repetía eso como un mantra cada mañana. Amaba a su hijo con una ferocidad que la sorprendía a sí misma, pero en el silencio de la noche, cuando la casa dormía, sentía el peso de los sueños abandonados tan recientemente. Su esposo, Jorge, era el ancla y la tormenta de su vida. A los 27, era un gerente de ventas en ascenso, siempre impecable, siempre ocupado. Últimamente, sus regresos a casa eran cada vez más tardíos, impregnados de un perfume floral que no era el de ella y de excusas tan frágiles como el cristal. Fernanda no era tonta. Había notado la forma en que Jorge ocultaba la pantalla de su celular, las llamadas que cortaba abruptamente cuando ella entraba en la habitación, la distancia que se había instalado entre ellos en la cama, un abismo helado que ninguna sábana podía calentar. La confirmación llegó una tarde de martes. Una notificación iluminó la pantalla del portátil de Jorge, que había dejado abierto sobre la mesa del comedor. Era un correo de una joyería, agradeciéndole la compra de un collar con un grabado personalizado, para mi estrella, Lucía. El aire se escapó de los pulmones de Fernanda. El nombre ni siquiera importaba. Lo que dolía era la traición, la mentira tejida con besos apresurados por la mañana y mensajes de te amo enviados por costumbre. Cada sacrificio que había hecho por su familia se sintió de repente como una estupidez, una ofrenda a un dios falso. Se quedó mirando la pantalla, el corazón martilleándole en los oídos, mientras el cielo de Guadalajara se abría en una lluvia torrencial, como si la ciudad llorara con ella. Ese fin de semana, organizaron una carne asada. Era una de esas obligaciones sociales que Fernanda ahora detestaba. Ver a Jorge sonreír, ser el anfitrión perfecto mientras su mundo se desmoronaba, era una tortura. Y entonces llegó Nicolás. Nicolás era el mejor amigo de Jorge desde la preparatoria. Eran como hermanos, pero donde Jorge era predecible y algo descuidado, Nicolás era una presencia magnética y silenciosa. Era el tipo de hombre que no necesitaba levantar la voz para que todos en la habitación notaran su presencia. De la misma edad que Jorge, era alto, con el cabello castaño oscuro peinado hacia atrás y unos ojos de un azul tan claro que parecían capturar la luz del cielo. Cuando se quitó la chaqueta, la camisa de lino se ajustó a un abdomen que Fernanda sabía, por los comentarios de Jorge, que era producto de una disciplina férrea en el gimnasio. Mientras Jorge estaba en la parrilla, presumiendo sus cortes de carne, Nicolás se acercó a la cocina donde Fernanda preparaba el guacamole. «Huele increíble, Fer», dijo. Su voz era más grave y suave de lo que recordaba. «El secreto está en el cilantro», respondió ella, forzando una sonrisa que no le llegó a los ojos. Nicolás se apoyó en la barra de granito, cruzando los brazos. No dijo nada más, pero la observó trabajar. Su mirada no era invasiva, sino curiosa, atenta. Se sentía extrañamente reconfortante ser vista de verdad, no como la mamá de Mateo o la esposa de Jorge, sino como Fernanda. «¿Estás bien?», preguntó él en voz baja, aprovechando que el ruido de la música y las risas del jardín los aislaba. Fernanda levantó la vista, sorprendida por la pregunta directa. Sus ojos se encontraron con los de él, y por un instante, sintió la tentación de derrumbarse, de contárselo todo. Vio en su mirada una chispa de genuina preocupación. «Solo cansada», mintió, volviendo su atención al aguacate. Nicolás no insistió. Pero antes de volver al jardín, su mano rozó la de ella sobre la encimera. Fue un toque fugaz, casi accidental, pero una corriente eléctrica recorrió el brazo de Fernanda, un calor que no había sentido en años. Fue un simple gesto, pero se sintió como un secreto compartido en medio de la mentira de su vida. Los días que siguieron a la parrillada fueron un lento descenso a la desesperación para Fernanda. La presencia del correo electrónico no leído en la computadora de Jorge era un monstruo que acechaba en la periferia de su mente. Cada vez que Jorge la besaba, ella se preguntaba si todavía tenía el sabor de los labios de Lucía. Cada vez que le decía que la amaba, la palabra se sentía hueca, un eco en una catedral vacía.
Comenzó a observar a su marido como un extraño, notando pequeños detalles que antes pasaba por alto, la forma en que su sonrisa nunca llegaba a sus ojos, el nerviosismo en sus manos cuando estaba al teléfono, las pequeñas mentiras sobre dónde había estado o con quién. Era como ver una película cuyo final ya conocía, y cada escena era una puñalada. Una tarde, mientras Mateo dormía la siesta, Fernanda se sentó en un café en la avenida Chapultepec, buscando un respiro del aire viciado de su propia casa. Pidió un americano y observó a la gente pasar, sintiéndose invisible, un fantasma en su propia vida. Fue entonces cuando lo vio. Nicolás estaba sentado en una de las mesas exteriores del local de enfrente, leyendo un libro. La luz del sol poniente se filtraba a través de los árboles, iluminando su perfil concentrado. Como si sintiera su mirada, él levantó la vista. Sus ojos se encontraron a través del bullicio de la avenida. Por un segundo, Fernanda quiso esconderse, pero estaba paralizada. Él le ofreció una pequeña sonrisa, cerró su libro y, sin dudarlo, cruzó la calle. Mucha casualidad, ¿no crees? Dijo a modo de saludo, parándose junto a su mesa. Guadalajara es un pañuelo, respondió ella, el corazón latiéndole un poco más rápido de lo normal. ¿Puedo? Preguntó, señalando la silla vacía frente a ella. Fernanda asintió. El silencio entre ellos no era incómodo. Era un silencio cargado de palabras no dichas. Nicolás pidió un expreso y la conversación fluyó con una facilidad sorprendente. No hablaron de Jorge, ni de sus vidas personales. Hablaron de libros, de la arquitectura que ella amaba, de los lugares que a él le gustaba visitar en las afueras de la ciudad. Fernanda se encontró riendo, una risa genuina que se sentía extraña y maravillosa en sus labios. Se sintió como la antigua Fernanda, la universitaria llena de sueños, no la sombra en la que se había convertido. La última vez que te vi, en la parrillada, no te veías bien, dijo Nicolás de repente, su tono se volvió serio. Su mirada clara era intensa, como si pudiera ver a través de la fachada que ella había construido. No tienes que decirme nada si no quieres. Solo quiero que sepas que, si alguna vez necesitas hablar con alguien que no sea del círculo, aquí estoy. La sinceridad en su voz la desarmó. La oferta era tentadora. Era un salvavidas lanzado a una mujer que se ahogaba en silencio. Gracias, Nicolás. Significa mucho para mí. Cuando se despidieron, él se inclinó y le dio un beso en la mejilla. Su barba de un par de días rozó su piel, y el aroma de su loción, una mezcla de sándalo y cítricos, la envolvió por un instante. Permaneció en su mesa mucho después de que él se fuera, con la sensación de su presencia todavía vibrando en el aire, una mezcla peligrosa de consuelo y tentación. Esa noche, recibió un mensaje de un número desconocido. Espero que hayas llegado bien a casa. Fue bueno verte sonreír hoy. N. Fernanda miró el mensaje, su dedo flotando sobre la pantalla. Sabía que responder era cruzar una línea invisible, un paso hacia un territorio desconocido y prohibido. Con un temblor en la mano, escribió su respuesta. Gracias por el café. También me gustó verte. Y con esas simples palabras, el juego había comenzado. Los mensajes de texto se convirtieron en su refugio secreto. Comenzaron de forma inocente, compartiendo artículos interesantes o canciones que les gustaban. Pero poco a poco, el tono cambió. Se volvieron más personales, más íntimos. Nicolás le preguntaba sobre su día, y realmente parecía escuchar. Fernanda se encontró compartiendo pequeñas frustraciones, sueños olvidados y anécdotas de Mateo que Jorge rara vez tenía tiempo para escuchar. Con cada mensaje, la imagen de Nicolás se hacía más nítida y atractiva en su mente. Era inteligente, ingenioso y, sobre todo, le prestaba atención. La hacía sentir vista, deseada. La sensualidad de su relación no residía en palabras explícitas, sino en el subtexto, en la creciente tensión que vibraba entre cada línea de texto. No puedo dormir, le escribió ella una noche, mientras yacía en la cama junto al cuerpo dormido de Jorge. La respuesta de Nicolás fue casi inmediata. Imagínate que estás en la playa de Yelapa. El sonido de las olas, la arena fresca bajo tus pies, sin nadie alrededor. Solo paz. Fernanda cerró los ojos y, por primera vez en meses, no pensó en la traición de Jorge. En su lugar, imaginó la escena que Nicolás le describía, pero no estaba sola.
Él estaba allí, a su lado, y la idea la llenó de un calor que se extendió por todo su cuerpo. Un sábado por la mañana, Jorge anunció que tenía un viaje de trabajo de última hora a Puerto Vallarta por 2 días. La mentira era tan obvia que a Fernanda le provocó una risa amarga. Sabía perfectamente con quién iba. Mientras Jorge hacía la maleta, con una alegría apenas disimulada, el teléfono de Fernanda vibró. El grifo de mi cocina decidió morir. ¿Conoces a un buen plomero?, decía el mensaje de Nicolás. Una idea audaz y peligrosa se formó en la mente de Fernanda. Conozco a alguien mejor, respondió ella. Mi papá me enseñó un par de cosas. ¿Tan desesperado estás? Completamente. Te invito a comer a cambio de tus habilidades. Era el pretexto perfecto. Después de que Jorge se fuera, dejando un beso insípido en su frente, Fernanda llamó a su madre y le pidió que cuidara de Mateo por la tarde. Se sentía nerviosa, culpable, pero también extrañamente viva, como si estuviera a punto de saltar de un acantilado. Se paró frente a su armario, eligiendo qué ponerse con un cuidado que no había tenido en años. Descartó su habitual ropa de mamá y optó por unos jeans ajustados que acentuaban sus curvas y una blusa de seda de color esmeralda que hacía resaltar el brillo de sus ojos. Se maquilló sutilmente y se soltó el cabello, dejando que sus ondas cayeran sobre sus hombros. Al mirarse en el espejo, no vio a una esposa traicionada, sino a una mujer. Una mujer deseable. El departamento de Nicolás estaba en la zona de Andares, un edificio moderno con vistas espectaculares de la ciudad. El espacio era minimalista y ordenado, reflejando su personalidad. Olía a café recién hecho y a su loción de sándalo. La heroína ha llegado, dijo él con una sonrisa genuina al abrir la puerta. Sus ojos azules la recorrieron de arriba a abajo, y por la forma en que su sonrisa se amplió, Fernanda supo que su esfuerzo no había pasado desapercibido. Vamos a ver ese desastre, dijo ella, tratando de mantener un tono ligero. La fuga era menor, una simple junta desgastada. Mientras Fernanda trabajaba debajo del fregadero, con la caja de herramientas a su lado, era muy consciente de la presencia de Nicolás de pie junto a ella, observándola. Podía sentir su mirada en su espalda, en la curva de su cuello. El espacio era reducido, y cuando él se agachó para pasarle una llave, sus brazos se rozaron. La piel de ambos se erizó. Jorge nunca menciona que eres tan talentosa para estas cosas, dijo él, su voz un murmullo grave. Jorge no menciona muchas cosas, respondió Fernanda, y la amargura en su voz flotó en el aire entre ellos. Cuando terminó, se puso de pie, limpiándose las manos en un trapo. Estaban muy cerca, apenas a unos centímetros de distancia. Podía ver las pequeñas motas doradas en sus iris azules, sentir el calor que emanaba de su cuerpo. El sonido de la lluvia comenzando a golpear contra los ventanales del piso al techo era el único ruido en el apartamento. Creo que me he ganado esa comida, susurró Fernanda, su voz apenas audible. Creo que te has ganado mucho más que eso, respondió Nicolás, y su mirada descendió lentamente hacia sus labios. El aire en la cocina se había vuelto denso, cargado de una electricidad palpable. La promesa de la comida se había olvidado, el hambre que sentían no era de alimento. Nicolás no se movió, no acortó la mínima distancia que lo separaba, pero sus ojos lo decían todo. Era una invitación, una pregunta silenciosa que hacía eco en el corazón acelerado de Fernanda. Este era el momento, el punto de inflexión. Podía dar un paso atrás, reír nerviosamente y cambiar de tema. Podía preservar la frágil estructura de su vida, la decencia, el papel de esposa fiel que, irónicamente, ya no existía. O podía dar un paso adelante, hacia lo desconocido, hacia el hombre que la miraba como si fuera la única mujer en el mundo. Fue ella quien movió primero. Lentamente, levantó una mano y la posó sobre el pecho de Nicolás, justo encima de su corazón. Podía sentir el latido fuerte y constante bajo su palma, un ritmo que parecía sincronizarse con el suyo. El tejido de su camisa era suave, y el calor de su piel se filtraba a través de la tela. Nicolás cerró los ojos por un instante, como si saboreara el contacto. Luego, con la misma lentitud, levantó su mano y la colocó sobre la de ella, entrelazando sus dedos. No la apartó. Simplemente la sostuvo allí, sobre su corazón. Fernanda, susurró su nombre, y sonó como una oración, como una advertencia. No digas nada,
pidió ella, su voz temblorosa. Por favor. Solo por este momento, no pensemos. Él asintió, entendiendo. Su otra mano subió hasta su rostro, sus dedos rozando suavemente su mandíbula, el pulgar acariciando su mejilla con una ternura que la hizo estremecer. Era un toque reverente, exploratorio. Se inclinó hacia ella, su aliento cálido mezclándose con el de ella. El aroma a sándalo y a él la envolvía, nublando sus pensamientos. Sus labios se encontraron. No fue un beso de pasión arrebatada, sino un encuentro lento y deliberado. Fue un beso de descubrimiento, teñido de anhelo y de la tristeza de sus respectivas soledades. Los labios de Nicolás eran suaves y firmes, y el beso se profundizó gradualmente, pasando de la ternura a una urgencia contenida. Fernanda se aferró a él, devolviendo el beso con toda la frustración, el dolor y el deseo que había mantenido encerrados durante años. Era un beso que lo borraba todo, a Jorge, a Lucía, a los sueños rotos. Solo existían ellos dos, suspendidos en el tiempo, con el sonido de la lluvia de Guadalajara como única banda sonora. Cuando finalmente se separaron, sin aliento, apoyaron sus frentes una contra la otra. Esto es una locura, murmuró ella. Lo es, coincidió él, sin rastro de arrepentimiento en su voz. Pero se siente como lo único real que he hecho en mucho tiempo. Fue entonces cuando Fernanda notó algo. Sobre la barra de la cocina, junto al tazón de fruta, había un pequeño objeto de plata. Un encendedor. Pero no era uno cualquiera. Tenía un grabado distintivo en una de las esquinas, una pequeña estrella. El corazón de Fernanda se detuvo. Era idéntico al que Jorge solía tener, uno que había perdido hacía meses y por el que se había lamentado amargamente. Pero lo que la dejó helada fue el recuerdo de otro detalle. El grabado del collar de Lucía. Para mi estrella. Una repentina ola de frío la recorrió, disipando el calor del momento. Miró el encendedor y luego miró a Nicolás, cuyos ojos ahora parecían ocultar algo, una profundidad que no había notado antes. El misterio, que hasta ahora había sido una corriente subterránea, de repente se convirtió en una pregunta inquietante. ¿Era posible que Nicolás supiera de Lucía? ¿Era posible que supiera más de lo que aparentaba? La ternura de sus gestos, su aparición casual en el café, su oportuna oferta de ayuda. ¿Era toda una coincidencia? ¿O era parte de un plan mucho más complejo? La sensualidad del momento se evaporó, reemplazada por una punzada de sospecha. La venganza que había buscado en los brazos de Nicolás de repente se sintió como una trampa. No sabía si él era su salvador o un jugador más en un juego cuyas reglas desconocía por completo. Fernanda apartó la mirada del encendedor y la fijó en Nicolás. Intentó que su rostro permaneciera neutral, una máscara de calma para ocultar el torbellino de preguntas que se arremolinaba en su interior. Lindo encendedor, dijo, su voz sonando más firme de lo que se sentía. Se acercó a la barra y lo tomó en sus manos. El metal estaba frío al tacto. Pasó el pulgar sobre la pequeña estrella grabada. Jorge tenía uno igual. Lo perdió hace tiempo. Observó a Nicolás en busca de cualquier señal de sorpresa o nerviosismo, pero su expresión era ilegible. Él simplemente se encogió de hombros, una estudiada muestra de indiferencia. Ah, ¿sí? Lo encontré en el bar del club de golf hace un par de semanas. Nadie lo reclamó, así que me lo quedé. Supongo que es un diseño común. Su respuesta era plausible. Demasiado plausible. Pero la coincidencia era tan aguda que dolía. El club de golf. El lugar donde Jorge pasaba innumerables horas, supuestamente cerrando tratos. ¿Y si Lucía también era parte de ese mundo? ¿Y si Nicolás los había visto juntos? Decidió no presionarlo. Guardó su sospecha en un rincón de su mente, una bomba de tiempo esperando el momento adecuado para explotar. Por ahora, había cruzado una línea y no tenía intención de retroceder. Dejó el encendedor sobre la barra, el pequeño objeto de plata ahora imbuido de un significado siniestro, y se volvió hacia él. La duda añadía una nueva capa a su interacción, un filo de peligro que, extrañamente, intensificaba la atracción. «Pediré comida china», dijo Nicolás, rompiendo la tensión. «A menos que prefieras otra cosa». «Chino está perfecto», respondió Fernanda. Mientras él hacía la llamada, ella caminó hacia el enorme ventanal. La lluvia había amainado,
dejando la ciudad limpia y brillante bajo un cielo de color violeta. Las luces de Guadalajara comenzaban a encenderse, creando un tapiz de destellos que se extendía hasta el horizonte. Se sentía como si estuviera viendo su ciudad, su vida, desde una perspectiva completamente nueva. Estaba asustada, sí, pero también sentía una embriagadora sensación de poder. Por primera vez en años, había tomado una decisión puramente para sí misma. Comieron sentados en el sofá de cuero, con los envases de cartón sobre la mesa de centro, hablando en voz baja. La conversación volvió a ser fácil, íntima. Nicolás le contó sobre su trabajo como desarrollador de software, un mundo de lógica y códigos que contrastaba con su naturaleza apasionada. Le habló de su familia en Monterrey, de su sueño de navegar por el Mediterráneo algún día. Fernanda, a su vez, se abrió como nunca antes. Le habló de su pasión por la arquitectura de Luis Barragán, de cómo soñaba con diseñar espacios que jugaran con la luz y el color. Le confesó el profundo vacío que sentía, la sensación de haberse perdido a sí misma en el camino de la maternidad y el matrimonio. Nicolás la escuchaba con una intensidad que era a la vez abrumadora y sanadora. Hacía preguntas, recordaba pequeños detalles que ella mencionaba, haciéndola sentir que sus palabras, sus sueños, importaban. Más tarde, él puso un disco de vinilo, un álbum de jazz suave que llenó el apartamento con notas melancólicas de saxofón. No bailaron. Simplemente se sentaron uno al lado del otro en el sofá, en un silencio cómodo, mientras la música y la noche los envolvían. Nicolás tomó su mano, sus dedos entrelazados sobre el cojín. No hubo más besos, no hubo necesidad. La intimidad que habían construido iba más allá de lo físico. Era una conexión de almas heridas, un reconocimiento mutuo del anhelo y la soledad. Cuando llegó el momento de irse, él la acompañó hasta la puerta. Gracias, Fer, dijo en voz baja. Por arreglar mi grifo. Gracias a ti, respondió ella, sabiendo que se refería a mucho más que la plomería. Por la comida. Y por escuchar. Él sonrió, una sonrisa genuina que iluminó su rostro. Cuando quieras. Mientras conducía de regreso a casa por las calles mojadas de Providencia, Fernanda se sentía transformada. La culpa estaba ahí, un nudo pequeño y apretado en su estómago, pero estaba eclipsada por una sensación de claridad. El amorío con Nicolás ya no era solo un acto de venganza impulsiva. Se había convertido en un acto de redescubrimiento. Sin embargo, la imagen del encendedor con la estrella no la abandonaba. ¿Quién era Nicolás en realidad? ¿Un aliado en su dolor o un manipulador con sus propios secretos? El misterio que lo rodeaba era tan seductor como peligroso. Se dio cuenta de que, al intentar escapar de la traición de su marido, podría haber caído en una red mucho más compleja y fascinante. Y una parte de ella, la parte que había estado dormida durante tanto tiempo, estaba ansiosa por descubrir hasta dónde llegaba esa red. Al llegar a su casa, el silencio la recibió como un viejo conocido. Recogió a Mateo de casa de su madre, inventando una excusa sobre una tarde de compras que se había alargado. Acostar a su hijo, leerle un cuento y sentir su pequeña mano en la suya era el único ancla que la mantenía conectada a la realidad, a la mujer que se suponía que debía ser. Jorge regresó al día siguiente, bronceado y con un aire de falsa fatiga. Le trajo a Fernanda un perfume caro, un regalo que se sintió más como un soborno que como un gesto de amor. Ella lo aceptó con una sonrisa ensayada, agradeciéndole mientras el aroma del sándalo de Nicolás todavía parecía flotar en su memoria. Esa noche, mientras Jorge dormía, Fernanda se levantó y fue a la sala de estar. Se sentó en la oscuridad, el perfume nuevo sobre su tocador, un recordatorio tangible de la farsa. La experiencia con Nicolás no había solucionado sus problemas, pero le había dado una nueva perspectiva. Ya no se sentía como una víctima pasiva en la historia de la infidelidad de su esposo. Ahora era una protagonista con sus propios secretos, sus propias decisiones. Su teléfono vibró en su mano. Un mensaje de Nicolás.